Hola chicos, el día de hoy seguimos con nuestro curso de circuitos eléctricos. El día de hoy vamos a estar trabajando con respecto a cómo se suman las fuentes de corriente y cómo se suman las fuentes de voltaje. Entonces en este caso vamos a empezar con eso. Sumas fuentes de corriente y de voltaje. Entonces supongamos que para las fuentes de voltaje tenemos una configuración de esta forma: 5 voltios y acá pongámosle, digamos, 8 voltios. Entonces, ¿cuál sería el equivalente de esto? ¿Cuánto quedaría acá? ¿Cuánto se mediría en el terminal? Entonces la sumatoria de esto es haciendo ley de corrientes de voltajes, y quedaría que esto sería 5 voltios más 8 voltios, lo cual quiere decir que V es igual a 13 voltios. Es como si midiéramos esto con un multímetro. Entonces acá tenemos nuestro aparato para medir y estamos midiendo la tensión. Y ahí te dice, tiene como el voltímetro y el amperímetro. Lo tenemos en amperímetro y te mide eso. Una cosa que no se puede hacer en circuitos, o bueno, en este caso en elementos ideales, porque estamos trabajando con elementos ideales. Ustedes saben que las fuentes reales pues tienen una resistencia interna, pero para el caso que estamos trabajando, que es el caso ideal, si pusiéramos una fuente de voltaje en paralelo con otra fuente de voltaje de diferente capacidad, 8 voltios, esto no se podría hacer porque estaríamos violando la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, perdón. Entonces esto no se puede hacer porque o es 5 voltios o es 8 voltios, pero no pueden ser las dos a la vez. Ahora, por otro lado, con las fuentes de corriente pasa lo contrario. Tenemos una fuente de 5 miliamperios, que generalmente es como la cantidad que más se utiliza en mili las fuentes. 8 miliamperios. ¿Cuál sería el equivalente de esto? Si lo queremos transformar, esto quedaría como 13 miliamperios. Tan. Lo que no se puede hacer con las corrientes es hacer lo contrario, que es lo que pasó con las fuentes de voltaje, que tenemos una fuente de voltaje de corriente en serie con una fuente de corriente. Claramente, pues acá se ve muy claro que una fuente de corriente no puede variar dentro de una rama. O es 5 amperios, miliamperios, o es 8 miliamperios, pero no puede ser lo mismo. Entonces esto básicamente no se puede hacer. Ya con esto pues vamos a trabajar con los primeros teoremas de circuitos. Teoremas de circuitos. Bueno, estos son más bien buenísimos. Vamos a trabajar con superposición. Y para hablar de eso tenemos que hablar de homogeneidad y aditividad.
En el primer caso, digamos que tenemos un input, digámosle voltaje, y esto te genera un output que es corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, si le agregamos una K, una constante a la entrada, entonces se debe reflejar en la salida. Eso es básicamente lo que dice la homogeneidad. Por otro caso, tenemos nuestra entrada, que es el voltaje, la salida, que es la corriente, pero en este caso vamos a tener voltaje 1, corriente 1, voltaje 2, corriente 2. En este caso, si hacemos la sumatoria de las dos corrientes, ¿qué debería pasar? O sea, digamos que es B1 más B2. Entonces las corrientes deben ser 1 más y 2. Y corriente 1 más corriente 2. Claramente lo que se puede ver es que cada entrada genera una cierta respuesta al circuito en la salida. Y esto va a ser muy importante para este teorema, porque lo vamos a utilizar nuestra ventaja. Ahora vamos a empezar con nuestro primer circuito. Vamos a hacer un circuito más fácil. Digamos que tenemos 5 miliamperios y tenemos 8 miliamperios. Y tenemos una salida que tiene una resistencia de 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio. Podemos hacerlo por las sumas de corrientes que ya habíamos visto ahorita, que sería sumar la corriente de las dos fuentes. Como van en el mismo sentido, pues son aditivas las dos corrientes. Entonces quedaría 13 miliamperios. Y acá la resistencia. Hay que tener en cuenta que todas estas propiedades se van a cumplir en sistemas lineales. En este caso, como pues estamos trabajando con un sistema lineal, estas propiedades se van a cumplir. Entonces acá pues ya sabemos que esta corriente va a ser 13 miliamperios. Y pues por lo tanto el voltaje va a ser esta sería nuestra salida, que sería 13 miliamperios por la resistencia. El voltaje sería 13 miliamperios por la resistencia, que es 1 kilo ohmio. Sabemos que esto es 10 por a la menos 3 y esto es 10 a la 3. Entonces se cancelan estos dos y solamente me queda el número, que sería 13 voltios. Listo, este es un caso con la suma de corrientes, pero vamos a hacer algo diferente. ¿Qué pasa si calculamos las respuestas diferente? Si ponemos primero, encendemos una fuente, en este caso encendamos 5 miliamperios y mantenemos apagada la fuente de corriente. En este caso sería un circuito abierto. Y calculamos esta primera respuesta. Entonces básicamente tenemos este circuito equivalente y esto nos daría una corriente que sería 5 miliamperios. Entonces fluyen por acá 5 miliamperios. Listo, nuestro primer voltaje, este llamémoslo voltaje 1, sería 5 por 1, pues 5 voltios. Ahora apagamos esta fuente de corriente y encendemos la otra, que sería un circuito abierto, y encendemos la otra, que es 8 miliamperios, si no estoy mal, le pusimos.
El voltaje 2 de esta respuesta sería 8 por 1 kilo ohmio, 8 miliamperios por 1 kilo ohmio, que sería 8 voltios. Ups. $8 voltios. Listo, entonces sumando todas estas fuentes, teniendo en cuenta esto, pues ya sabemos que la suma de estas dos corrientes, las sumas parciales de estas corrientes, pues nos da el voltaje equivalente de la resistencia. Entonces sería B1 más B2. Esto es igual a 13 voltios. Entonces es un ejemplo muy sencillo y pues podemos ver que cumple todo lo que tiene que ver con la aditividad, la propiedad aditiva. Listo, entonces acá en este caso vamos a escribir una cosa. O bueno, no lo escribamos, más bien mostremos un ejemplo. Para fuentes de voltaje, si la queremos apagar para hallar la respuesta parcial de una fuente de voltaje, entonces nada más sería hacer un cortocircuito en este caso. Ahora, para la fuente de corriente lo que hicimos fue hacer un circuito abierto. Esto cuando queríamos calcular la respuesta parcial de una entrada del circuito. Pero acá va un pero. Esto solo se puede utilizar para fuentes independientes. No se puede apagar fuentes independientes. Dependientes durante el análisis. ¿Y por qué no se pueden apagar? Porque básicamente están gobernadas por alguna corriente o voltaje del circuito. Entonces no se puede apagar por esa razón. Entonces espero que les haya gustado este video. El próximo video vamos a hacer un ejercicio corto de este tema. Y no olviden escribir estos comentarios y sugerencias que quieran meter para este video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.